A mediados del siglo XVI, surge en el actual Bajío mexicano una población cuyos orígenes resultan inciertos. No he de centrarme en el periodo prehispánico, sino en su contexto a partir de su fundación como población hispana. Según refieren Isidro de Espinosa y Pablo Beaumont, el fraile, Fray Juan de San Miguel, salió de Acámbaro, al sur del actual Guanajuato, hacia el norte, y paró en lo que hoy en día es San Miguel de Allende. El nombre, naturalmente, proviene del primero de los arcángeles, San Miguel Arcángel. Lo anterior lo podemos corroborar por el siguiente documento, donde ya aparece mencionado el templo de la villa de San Miguel. Estuvo por sacristán en el pueblo de Acámbaro, a donde estaba por guardián de San Miguel el dicho Fray Juan de San Miguel, de la Orden de San Francisco, el cual, teniendo noticia de la Huachichila, en la tierra de guerra, salió de este dicho convento de Acámbaro, y vino al pueblo de Querétaro, y de allí pasó trayendo consigo a este testigo y a otros muchachos, y llegó al asiento donde agora es la villa de San Miguel, y allí tomó posesión de una iglesia de jacal. El documento fue escrito en 1597. Haciendo cálculos, el padre Beaumont consideró como plausible 1549 como la fecha de la fundación de San Miguel de Allende, en ese entonces San Miguel el Grande. Sin embargo, una pintura anónima del mismo siglo señala que fue 1542 cuando el fraile, Juan de San Miguel, fundó San Miguel. En diversos documentos también aparece el nombre de Izcuinapan, que también está presente en la pintura. Sin embargo, no fue hasta 1555 cuando el virrey, Luis de Velasco, expidió el título de villa a San Miguel. Tanto el facsimilar del documento como la pintura del siglo XVI se pueden encontrar en el Museo Histórico Casa de Allende. Vuelvo a reiterar que el nombre procede de San Miguel Arcángel. Lo anterior también lo corrobora el cronista mayor de Castilla, Antonio de Herrera, quien especifica sobre San Miguel que este nombre se le dio a la villa por una iglesia que fundaron unos religiosos franciscos, que fueron de Xelotepeque a aquel lugar. Y primero se llamaba Izcuinapan, que quiere decir agua de perros. San Miguel fue hecho curato en 1564 por Vasco de Quiroga, y su parroquia inició construcción hacia el mismo periodo. En un inicio, la iglesia seguramente tendría forma rectangular, como la mayoría de sus contemporáneos. Medía 10 y media varas de ancho por 51 de largo. Sus paredes eran de piedra, de las que llamaban pelada. Carecía de contrafuertes, por lo que en el siglo XVII se reforzó con arbotantes para evitar el desplome. La cubierta era de madera. Debió haber tenido un espléndido artesonado a la manera mudéjar, como muchos hubo en las iglesias de aquel obispado. Sin embargo, para finales del siglo XVII, la parroquia se encontraba en pésimas condiciones, por lo que le fue encomendada su revisión al arquitecto Marco Antonio Sobrarías, para que junto con otro de dicha villa, viesen y reconociesen la dicha iglesia, el estado en que se hallaba y ruina que amenaza, y si el estado que tenía era capaz de reparo o aderezo, o si necesitaba de sacarla de cimientos. Sobrarías no vería culminada la obra, pues se dirigió a la Ciudad de México para exigir su justo pago. Así, se encomendó la tarea al arquitecto Juan Antonio de Guzmán. La obra se vio afectada por la falta de recursos. En 1705, el cura de San Miguel, Juan de Vargas, a su costa, contribuyó a que la obra siguiese en construcción. Hacia 1709, la fachada estaba prácticamente acabada, con una sola torre. Sin embargo, en 1743, el obispo de Michoacán señaló que se había iniciado la construcción de una segunda torre, desigual a la primera, que lo único que conseguía eran afearse mutuamente. La construcción de ese periodo, la segunda, cronológicamente hablando, se puede apreciar en la imagen. La fachada actual, de cantera rosa y estilo neogótico, se la debemos a Severino Gutiérrez, originario del propio San Miguel, de origen otomí y bautizado en el propio templo que, años más tarde, él se encargaría de remozar. No he de profundizar mucho en Severino, más que en un par de cuestiones. La primera es que nació el 24 de agosto de 1840. La segunda, que su formación se dio de manera autodidacta. Se formó como alarife, cantero y albañil. Para cuando se inició en la labor de la parroquia de San Miguel Arcángel, ya tenía cierta experiencia en obras sacras. A él también se le debe el altar a la Virgen de Guadalupe, del templo del oratorio de San Felipe Neri. El altar mayor de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, en Dolores Hidalgo, también es obra suya. Sin embargo, su primera obra exterior fue el erguimiento de un nuevo pórtico en la fachada del templo de la ermita de Nuestra Señora de Loreto. Ya mencionamos que el altar a la Virgen de Guadalupe, del templo de San Felipe Neri, fue obra suya, la cual data de 1870. 7 años después, en 1877, le fue encomendada la tarea de la construcción del altar mayor del templo del oratorio de San Felipe Neri. Lo importante de la obra es que es su única obra firmada. En la base
Aparece la inscripción Ceferino Gutiérrez Fecit. No obstante, su magna obra fue la construcción de la actual fachada de la parroquia de San Miguel Arcángel. Ya previamente, había jugado con el estilo neogótico en la parroquia de la Asunción o Templo de la Saleta, en Dolores Hidalgo. Esto hacia 1875. La primera piedra de la fachada del templo insigne de la ciudad de San Miguel de Allende fue colocada el 8 de octubre de 1880, y su construcción duró aproximadamente 7 años. Una placa en la entrada del templo hace recuerdo de lo anterior. Ahora, he de señalar algo que a la población de San Miguel, y quizá a los guanajuatenses en general, no les vaya a agradar en gran medida. Sin embargo, me parece importante de puntualizar el hecho de que la parroquia no fue bien vista por todos en su momento, y en los años posteriores. Un ejemplo claro lo tenemos en el historiador del arte Francisco de la Maza. A continuación, dejo la cita completa. Esta famosa fachada, muy reproducida en fotografías y periódicos, y que agrada tanto a la mayoría de personas, es un error arquitectónico. No encaja, de ninguna manera, con el ambiente y la arquitectura sanmigueleña, además de que su tosca factura no tiene nada de la gracia y finura que distinguen al verdadero gótico. El señor Gutiérrez, sin atenerse a la tradición, ni comprender su sentido, sin tratar de armonizar con el conjunto, levantó su masa pseudogótica sobre la antigua iglesia del siglo XVIII, mexicanísima, destruyendo la hermosa visión colonial de la plaza. Mas, no es culpa del ignorante e ignorado albañil arquitecto don Ceferino Gutiérrez, sino del abominable gusto artístico que privó durante casi todo el siglo XIX. Otra de las críticas al famoso maestro de la cantera y su magna obra fue la que vertió Leopoldo de Samaniego. Samaniego usa las siguientes palabras para referirse a la parroquia. La parroquia de San Miguel ha sufrido al correr de los años infinidad de modificaciones y atentados. En cuenta el cometido con su portada, que se trocó de un estilo románico puro a un pseudogótico, que despega totalmente de la arquitectura general de la ciudad, y no encuadra con su cielo azul y limpio la mayor parte del año. Alguien quiso ver en don Ceferino Gutiérrez, mediocre maestro de obras y cantero, un genio, y lo dejaron hacer y deshacer, hasta que perpetró el atentado y erigió el mogote que hoy, a fuerza de verlo, y de escuchar alabanzas de los legos en la materia, vemos los sanmiguelenses como un orgullo de nuestra tierra, y que causa el pasmo y la admiración de los ignaros fuereños que visitan la ciudad. He de concluir señalando que a pesar de las constantes y airadas críticas de diversos sectores respecto a la parroquia y su recién estilo neogótico, esta se convirtió en símbolo de San Miguel de Allende, y es, probablemente, la iglesia más fotografiada de México. Abro aquí un paréntesis y dejo de hablar desde mi perspectiva de historiador, y lo hago exclusivamente dando mi opinión. Fuera del fetichismo del que cientos de miles de personas son partícipes en San Miguel, al fotografiarse en la afamada parroquia, para lo cual hay incluso filas, me parece que hay otros lugares que valen la pena. Uno de ellos es el Centro Cultural Ignacio Ramírez, el Nigromante. En sus instalaciones se pueden apreciar murales maravillosos, a más del mural inconcluso de David Alfaro Siqueiros, dedicado al prócer de la independencia, Ignacio Allende. El templo del Oratorio de San Felipe Neri, edificio dieciochesco y que debe ser una parada obligatoria. También el templo de San Francisco, del mismo siglo, y que su fachada principal tiene un estilo churrigueresco fascinante. No quiero dar a entender que no visiten la parroquia de San Miguel Arcángel. Es una obra maravillosa, pero abro la invitación para que recorran los otros recintos religiosos que hay en la ciudad.